Hay un video que les quiero recomendar para que lo vean, no es un predicador, es un video gracioso que tiene como título Toddler Not Happy About Her Newborn Baby Brother. Esto es un video de un toddler, un bebé pequeñito que no está feliz por el nacimiento de su bebé. Y hay muchos videos como esos en las redes sociales, donde están los videos de los niños pequeños que conocen a sus hermanitos recién nacidos y reaccionan de maneras bien particulares. En su mayoría, los niños reaccionan como que, ¿quién es este? Sácalo de mi falda, no lo quiero cerca de mí. Hay otros que cuando ven al bebé empiezan a llorar y dicen, no, no quiero a ese niño en mi casa. Hay otros que fue bien gracioso que le pusieron el bebé en la falda y el toddler empezó a empujar al bebé a que se lo sacaran, no lo quiere tener cerca. Y hay uno bien interesante que se acercaba y lo pellizcaba, pellizcaba al bebé recién nacido. Cuando llega un hermanito a la casa, y es interesante porque aquí tenemos varios niños que son primerizos, los primeros de sus hogares y de manera particular sé que por ahí vienen pronto más, vivirán esta experiencia muy pronto, pero cuando los hermanitos llegan a esta etapa, los psicólogos llaman a esta etapa la crisis del destronamiento. La crisis del destronamiento o el síndrome del príncipe destronado. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Esto es un término que se utiliza para describir el comportamiento de un niño debido a la llegada de un nuevo hermano experimenta una sensación de pérdida de estatus dentro de la familia. El bebé está pensando y diciendo, este nuevo bebé me va a quitar mi puesto, me va a quitar la atención, todo gira alrededor mío, pero de ahora en adelante eso me va a quitar mi atención. Y hay algunos niños que reciben al bebé y lo abrazan, lo besan y sienten que es una bendición para la familia, pero hay otros que aprovechan cada oportunidad para molestar al bebé y para pellizcarlo, para hacerlo llorar. Y es interesante porque ambas reaccionan a la misma situación, la llegada de un hermanito. En primer libro de Samuel capítulo 18, David es el recién llegado y nuevo ungido de Dios. Y este capítulo 18 entero nos enseña cuál fue la respuesta de las personas ante la llegada de este nuevo rey, que todavía no ha sido oficialmente nombrado rey, pero ya vimos que derrotó al gigante que nadie podía derrotar. Por tanto, hoy estaremos contestando esta pregunta: ¿cómo respondieron a la victoria de David sobre Goliat? O sea, ¿cómo respondieron a la victoria de David, del ungido de Dios, sobre Goliat? Así que vamos a enfocarnos específicamente en cómo respondieron Saúl y Jonatán y vamos a ver que hay un contraste gigantesco. Están en polos opuestos, sus respuestas fueron totalmente opuestas y reflejan la realidad de su corazón. En cierta manera, Jonatán respondió abrazando a David, mientras Saúl respondió pellizcando a David. Hoy veremos cómo ellos respondieron y terminaremos haciéndonos la pregunta a nosotros mismos. Y nos preguntaremos cómo respondemos nosotros. ¿Cómo respondemos nosotros a la victoria del verdadero ungido de Dios? ¿Cómo respondemos nosotros a la victoria del verdadero ungido de Dios? Vamos a comenzar. Y en primer lugar vimos los primeros 5 versos que fueron los que leí al principio. Y aquí vemos cómo responde Jonatán. La historia de Jonatán no va a ser la primaria el día de hoy, sí va a ser la primaria la semana que viene, pero hoy se va a presentar la respuesta de Jonatán, la retomamos la semana que viene, pero nos vamos a enfocar más en Saúl. Pero en estos primeros 5 versos vemos cómo responde Jonatán con un amor profundo. Él ama y él hace un pacto con David mientras todos
o casi todos, aman a David. Entonces en el verso 1 vemos que el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Jonatán lo amó como a sí mismo. Esto es un lenguaje que se utiliza para describir la manera en que Jacob había amado o estaba ligado a Benjamín. Esto se presenta en Génesis 44. Es el mismo lenguaje. De la misma manera en que el alma del padre estaba ligada al alma del hijo, Benjamín, esta es la manera en que se presenta cómo está ligada el alma de Jonatán con David. Jonatán estaba en un mismo espíritu que David. ¿Se acuerdan que David tiene el corazón de Dios? ¿Se acuerdan que cuando había una batalla en los capítulos anteriores, Jonatán dijo, tú y yo, al escudero del Dios, podemos derrotar a todo este gigante porque Dios puede vencer con muchos, con pocos? Entonces nosotros vemos como Jonatán tenía el mismo entendimiento de David, el mismo espíritu. Entonces, lo que vemos un poquito más adelante, el 3 y 4, vemos que el amor genuino y la amistad que hay Jonatán hacia David refleja mucho más de lo que se ve por encimita. Mis hermanos, estos textos de manera específica han sido utilizados en gran manera por teólogos liberales para validar posturas completamente tergiversadas de lo que la Biblia enseña. La relación que había entre Jonatán y David es utilizada por personas para validar lo que son las relaciones homosexuales. Entonces, lo que implican ellos es que esta relación de que estaba ligada, estaba amándolo como a sí mismo, es que ellos tenían una relación homosexual nada más alejado de la realidad. Esto carece de credibilidad y carece de un estudio serio de la palabra y del contexto de lo que está presentando el autor a su audiencia original. Nosotros vemos aquí que la palabra del Señor, específicamente en el Antiguo Testamento, presenta el homosexualismo como pecado. No solamente el Antiguo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo que se enseña en el Antiguo es validado en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseña lo mismo, pero de manera particular estamos en una historia del Antiguo Testamento donde específicamente en Levítico 18 y el 20 habla específicamente de ahora. Y esto es claramente presentado como un pecado en las Escrituras, específicamente en el Antiguo Testamento, una vez más. Y la historia de David está en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que entender algo. Nosotros no vemos en ningún lugar del libro de Samuel donde el autor está tratando de defender a David. Si hay pecado de David, el autor se va a encargar de demostrar y presentar ese pecado de David, y lo hace de una manera bien palpable. Un poquito más adelante, el autor tiene como meta presentar a David de forma perfecta. Vamos a estudiar el segundo libro de Samuel y nos vamos a dar cuenta de que David no era perfecto ni cerca de serlo. Entonces el autor no está tratando de manifestar la perfección de David. Por lo tanto, si hubiera sido un pecado de las Escrituras, el autor lo hubiese puesto. Como dice el autor Tim Chester, él dice: la sugerencia de la homosexualidad en esta historia probablemente revela más acerca de la sexualización de nuestra cultura que de la relación de Jonatán y David. La realidad es que los hombres pueden tener una amistad cercana y de gran afecto sin que tenga una connotación sexual. La semana que viene hablaremos más acerca de esta amistad, pero tenemos que tener bien presente. A veces pensamos que esta es una buena historia para hablar de la amistad entre las personas, pero esta historia es mucho más que eso. No es solamente de amistad. Aquí el hijo del rey Jonatán no está simplemente siendo un buen amigo con David. No, él está rindiendo su vida ante el nuevo rey. Él está manifestando lealtad ante el rey ungido de Dios. Y esto lo vamos a ver con más claridad la semana pasada. Pero vemos de manera particular que Jonatán le entrega sus vestiduras, le entrega su espada, le entrega toda esta parafernalia de lo que es su vestimenta. Jonatán es el heredero del reino.
Y al Jonatán entregarle estas vestiduras a David, lo que está ocurriendo en cierta manera es una transición. Jonatán está diciendo, no soy yo el heredero, eres tú. Este amor que él está mostrando hacia él es un amor, es una lealtad ante el ungido que Dios ha seleccionado. Entonces, qué interesante que cuando él le da la vestidura a Jonatán a David, David la recibe contrario a la vestidura de Saúl. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior Saúl le dio la vestidura y qué hizo David? Le dijo, yo no puedo con esto, yo no puedo ni caminar con esto, por razones prácticas no puedo ni cargar esta vestidura, y razones de convicción. Él decía, yo no voy a pelear con esa espada. Él le dijo a Goliat, tú vienes contra mí con espadas jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de el Señor. Entonces, conviccionalmente no podía hacerlo. Ahora, ¿por qué recibe la armadura de Jonatán? No, porque la está recibiendo como un pacto. Jonatán no quiere que David sea como él, contrario a Saúl. Aquí él está entregándose, se está derramando delante de David, diciendo, tú eres el ungido y quiero hacer un pacto contigo. Dar su manto y su armadura representaba el reconocimiento de que el verdadero rey es David. Que el verdadero rey no era él ni su papá. Y David, dice el verso 5, que salía a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. La idea de prosperar aquí no necesariamente tiene conexión financiera. Aquí la prosperidad tiene que ver con actuar sabiamente, actuar con prudencia. En otras palabras, David actuaba como rey. Lo que no hacía Saúl, David, cualquier cosa que hacía, actuaba como si él fuera el rey. Y dice que esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y a los siervos de Saúl. Y noten algo interesante también, es que en el verso 2 el rey Saúl trae a David a su casa ahora a tiempo completo. ¿Se acuerdan que tenía un part-time de irle a tocarle el arpa cuando se manifestaba el espíritu malo? Ahora está a tiempo completo. Saúl lo trae completo a su casa. Ahora, Jonatán le da las vestiduras de rey. Ahora está David, el ungido de Dios, el jovencito, en la casa del rey con las vestiduras del rey. Pareciera ser que todos han respondido positivamente hasta aquí, ¿verdad? Ante esta victoria de David sobre Goliat, todos han respondido de la mejor manera. Todos aman a David. Casi todos. Casi todos. Vamos a ver, 6 al 9, dice. Aquí se va a manifestar el corazón de Saúl. Dice el verso 6, y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar a los filisteos, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquí en adelante, Saúl miró a David con recelo. Con recelo. Las mujeres recibieron, específicamente dice que era a Saúl. No hay ningún indicio de que hay maldad en las mujeres para minimizar a Saúl. La intención de ellas en hacer este cántico no era despreciar a Saúl. Están pues apoyando y están celebrando la victoria del pueblo. Pero ¿quién fue el que se enfrentó al gigante? Fue David. Y lo que están haciendo es un cántico poético. Están usando la poesía para celebrar lo que está sucediendo. No es un ataque a Saúl, pero el corazón de Saúl está corrompido. Y él lo ve como un ataque a él y dice que le desagradó, fue malo ante sus ojos de que estén reconociendo a David y lo estén reconociendo más que a mí. Es que se debería, Saúl. ¿Te acuerdas dónde estabas? Lleno de miedo y que no te atrevías a enfrentarte al gigante. ¿Y te acuerdas que
que tomaste la decisión de enviar a un jovencito a representar todo el pueblo porque tú no tuviste el valor de hacerlo? Entonces, él lo ve de manera negativa y él dice, lo están apreciando a él, ¿qué más le falta sino el reino? Él está recibiendo la gloria de las mujeres, pues ya lo próximo va a ser que me va a quitar el reino. Sí, Saúl, te lo va a quitar. Eso es exactamente lo que va a estar sucediendo. Tú lo estás percibiendo desde un corazón oscuro, tenebroso, lleno de pecado. Y a lo mejor estás haciendo una exageración, pero no es tanto exageración, es la verdad. Estás diciendo lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que te fue dada un poquito antes decía que hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Esto fue en el capítulo 15, verso 28. Así que podemos decir, sí, Saúl, ese David te va a quitar el reino y va a ser rey y va a ser mejor que tú. Y aquí es cuando la envidia entra en escena. La envidia mezclada con soberbia o la soberbia mezclada con envidia. Dice el verso 9, de aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo o no lo miró con buenos ojos. Saúl está sufriendo del síndrome del príncipe destronado o el rey destronado. Pero no lo pintemos tan lindo como los niños. Cuando le llega el hermanito a la casa que no lo quieren ver, reímos de esta situación. No lo pintemos tan lindo porque Saúl está sufriendo del pecado de la soberbia, el pecado de la envidia. La soberbia es la valoración excesiva y desmedida de uno mismo, que lleva a una persona a considerarse superior a los demás y no reconocer sus propias limitaciones ni dependencia de otros. La soberbia de Saúl era una pelea directa con Dios. Y la envidia, definida como el malestar o la tristeza que siente una persona ante el bien o el éxito de otro, esto es acompañado del deseo de poder lo que el otro tiene, de poder tener lo que el otro tiene, aun cuando el otro lo pierde. La envidia y la soberbia es un ídolo en el corazón de Saúl. Y ese ídolo empieza a carcomerlo por dentro. Y se manifiesta inmediatamente con temor. Él no teme a Dios, sino que teme a David. No teme al creador del universo, cree al jovencito de 14 años que está en su casa y que le toca el arpa. En el resto del capítulo lo que vamos a ver es cómo esta manifestación de la soberbia y la envidia de Saúl se manifiesta en Saúl tratar de matar a David de dos maneras distintas. De dos maneras. Vamos a ver la primera manera de Saúl tratar de matar a David, lo vemos en los versos 10 y 11, dice, y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y éste deliberaba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano y Saúl le arrojó la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. 2 veces. De la nada. Está tocando el arpa y a él le da con tirarle la lanza. O sea, para matarlo. Nosotros vemos aquí que David está sirviendo con fidelidad mientras el alma de Saúl está negra, quiere matar a David. Este es el comportamiento de una persona cegada por la soberbia, cegada por la envidia. Y no lo trata de matar una vez, lo trata de matar 2 veces. 2 veces. Y el autor no nos da detalles de cómo David pudo evadir esto. Lo que nos dice es que lo evadió 2 veces. Lo que sí podemos decir, que aunque el autor no nos da esos detalles, lo que sí podemos decir es que no le dio con la lanza porque Dios es soberano.
porque el tiempo de David no había llegado, porque Dios había determinado que él iba a ser rey y él lo estaba levantando como rey. Entonces, en estos capítulos nosotros vamos a ver con claridad cómo lo que Dios ha dicho de levantar a David y quitar a Saúl se va a estar manifestando. El autor nos va a explicar las razones de todo esto. Quiero que vayan al verso 12 hasta el 15. En resumen, Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, pero él se había apartado de Saúl. Por tanto, Saúl alejó a David de su presencia, nombrándolo capitán de 1000 hombres, y él salía y entraba al frente de la tropa. David prosperaba con todos sus caminos porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo temor. Pero todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Nótelo cómo el autor resume lo que está sucediendo. El temor de Saúl por David es mencionado 2 veces. ¿Y qué había hecho David? Simplemente ser fiel y confiar en Dios. Y al ser fiel y confiar en Dios, ¿qué hacía David? Prosperaba, crecía en prosperidad, crecía en sabiduría, actuaba como rey. ¿Y el pueblo que hacía? Más le amaba. Hasta aquí estamos viendo que el plan de Saúl no le está funcionando. Como dicen por ahí el refrán, el tiro le está saliendo por la culata. No está funcionando. Más lo trata de matar, más lo aman. Más lo trata de matar, más le teme a él. Así que no funcionó el tratar de matarlo con el lanza. So vamos a ver la segunda manera. Y aquí lo vamos a ver desde los versos 17 hasta el final. Y aquí lo que va a hacer Saúl, dentro de todas las historias, porque hay varias historias aquí, ¿qué es lo que está haciendo Saúl? Tratando de matar a David. ¿Cómo? Usando a los filisteos y usando a sus propias hijas. Vamos a verlo. Versos 17 al 19 dice: entonces Saúl dijo a David: mira, te daré por mujer a Merab, mi hija mayor, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. ¡Qué manipulador! ¿Las batallas de quién? Del Señor. Él sabía que David amaba al Señor y que estaba dispuesto a entregar su vida por el Señor. So David, te voy a dar mi hija para que pelees la batalla del Señor. Pero no seas mentiroso, Saúl. Si ya tú habías ofrecido a tu hija en el capítulo anterior para el que le ganara a Goliat. ¿Se acuerdan? En el verso 25 del capítulo anterior. So, tras que está utilizando esta manipulación, está mintiendo de manera bien directa. Y dice: pues Saúl se decía, aquí está el motivo de su corazón: no será mi mano contra él, sino que sea contra él la mano de los filisteos. Yo no lo voy a matar, que lo maten los filisteos. Lo que quiero es que lo desaparezcan. Lo que quiero es que lo quiten del camino. Y dice el verso 18: y David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O quién es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Pero llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, esta fue dada por mujer a Adriel, la meolatita. Entonces, una vez más, vemos como el tiro le está saliendo por la culata a Saúl, porque David reacciona con humildad. ¿Quién soy yo para ser parte de la familia del rey? Mis hermanos, en una aplicación directa a nosotros en nuestra vida, el caminar del creyente hace esa misma pregunta: ¿quién soy yo para haber podido recibir la gracia del Señor? En vez de hacer la pregunta: Señor, ¿por qué me permites que esto me pase? ¿Por qué dejas que esto pase en mi vida? Nosotros no le preguntamos a Dios. Cuando entendemos la gracia de lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo para salvarnos, nosotros no hacemos esa pregunta. Nosotros hacemos la pregunta de: ¿quién soy yo que pueda ser un recipiente de su gracia? Seguimos, porque el tiro le está saliendo por la culata. No le funcionó matarlo con la lanza, no le está funcionando el que le ofrezca a la hija, tampoco él cumple.
Así que ahora le va a ofrecer la segunda hija. Vamos a ver, verso 20 dice, Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Aquí hay un problema para Saúl. Que esta hija ama a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Y Saúl se dijo, se la daré para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Una vez más, explicando cuál es el motivo del corazón. Saúl quiere matar a David. Y dice, Saúl pues dijo a David, por segunda vez serás mi yerno hoy. Saúl quiere a David muerto. Eso no está ahí, eso lo dije yo ahora. Verso 22. Entonces Saúl ordenó a los siervos, hablen en secreto a David y díganle, el rey se deleita en ti y todos sus siervos te aman. Ahora pues, sé yerno del rey. ¿Se deleitaba Saúl en David? No, está tratando de matarlo, él es mentiroso. Dice el verso 23 y 24, así que los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David, pero David dijo, ¿le parece poca cosa llegar a ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima? Y los siervos de Saúl le informaron conforme a estas palabras que David había hablado. Aquí vemos la humildad de David, pero vemos una vez más el plan maquiavélico de Saúl. Vamos a verlo. Versos 25 al 27. Necesitamos buen estómago para leer esto. Dice, entonces Saúl dijo, así dirán a David, el rey no desea dote alguna, no desea tus bienes, porque yo sé que no tienes, no me interesa eso. Dice, sino 100 prepucios de los filisteos, para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl, aquí está claro, pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. ¿Pueden ver el motivo del corazón? Él quiere usar sus hijas, él quiere usar los filisteos, él quiere usar cualquier medio que saque a David del camino, porque le va a quitar su estatus, le va a quitar su reino. Dice, cuando sus siervos contaron a David estas palabras, agradó a David llegar a ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con sus hombres. Y les adelanto antes de decirlo que una vez más le va a salir el tiro bien por la culata a Saúl, porque no mató a 100, dice el texto, mató a 200 de entre los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y se lo dio todos al rey, a fin de ser el yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. ¿Qué es lo que quiere Saúl? Quiere a David muerto. ¿Qué es lo que obtuvo a cambio? La pérdida de una hija y una bolsa de prepucios de los filisteos. Al que va en contra del Señor le va a ir de mal en peor. Vamos a verlo. Se resume versos 29 al 30. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, temió aún más a David. Y Saúl siempre fue enemigo de David, y salían los capitanes de los filisteos a campaña, y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por cual su nombre era muy estimado. Qué interesante, porque aquí estamos viendo esta palabra repetida de el aumento, que está aumentando aquí. Bueno, ¿qué aumentó? Aumentó el temor de Saúl por David. Primero le temía, y el autor nos dice, ahora le teme aún más. Él va de mal en peor, pero hay algo más que estaba creciendo, que estaba aumentando. La sabiduría de David. David era sabio en su proceder en todo lo que hacía. Y hay algo más que estaba aumentando: el amor del pueblo por David. Mientras más lo odiaba, mientras más trataba de matarlo, más la gente lo amaba. Saúl quería matar a David. Su respuesta a lo que David había hecho fue
pellizcar a David, fue tratar de matar a David y terminó con su hijo haciendo pacto con David, con su hija amando y casándose con David. Terminó con más temor del que tenía al principio. Y vamos a ver cómo esa carrera, cómo ese declive de Saúl va a seguir en los próximos capítulos. Mis hermanos, aquí vemos el contraste de cómo Jonatán respondió a la victoria del ungido de Dios, David, y la manera en que Saúl respondió a la victoria del ungido de Dios, David. Hay un contraste inmenso. David es el pastor que ha sido ungido como rey, que tiene el corazón de Dios, y hasta este punto hemos visto cómo él es amado y admirado por todo el pueblo, pero debemos reconocer, mis hermanos, si seguimos leyendo la historia, que David no es ese rey perfecto. Su reino no duraría para siempre. De él saldría el rey cuyo reino duraría para siempre. Así que la vida y la historia de David es un retrato que nos apunta a Cristo, quien es de su descendencia. Jesús es Dios encarnado, es ese buen pastor que da su vida por las ovejas, es ese rey de reyes y señor de señores. Jesús es el ungido de Dios, el Mesías, el Salvador. Así que vamos a ver estas similitudes ahora, transicionando de la historia, a ver cómo esto conecta con Jesús. Vamos a ver cómo la historia de Jonatán y Saúl respondiendo al ungido conecta con Jesús. Veamos cómo Saúl trata con envidia o responde con envidia y soberbia a lo que hizo David, mientras Jonatán responde con amor y con pacto. Contraste. Vemos como Saúl quería matar a David, mientras Jonatán rinde toda su posición para servir a David. Vemos la respuesta inmediata de Saúl, como él tiene temor y un comportamiento destructivo. Y vemos a Jonatán como él tiene lealtad y seguridad en Dios. Y vemos una respuesta final en la cual él tiene una enemistad permanente con David, mientras Jonatán tiene libertad y una amistad incondicional. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Jesús? ¿Se acuerdan de los líderes religiosos? Los líderes del pueblo, como era líder Saúl. Bueno, al igual que David, el crecimiento de Jesús levantó envidia de los líderes religiosos del tiempo. Lo vemos en Mateo, lo vemos en Juan, en todos los evangelios. Al igual que Saúl trató de matar a David con su lanza, los líderes religiosos trataron de matar a Jesús con piedras, pero no le había llegado su hora todavía. Al igual que Saúl trató de usar a los filisteos y a sus hijas para matar a David, también vemos a los religiosos del tiempo tratando de usar preguntas para hacer caer a Jesús, tratando de usar a Judas, a Pilato para matar a Jesús. Y al igual que David prosperaba mientras atentaban contra él, no solamente el ministerio de Jesús, sino la iglesia misma crece en tiempos de adversidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con David, porque el Espíritu de Dios estaba con Jesús, el Espíritu de Dios está con su iglesia el día de hoy. Por lo tanto, tú y yo, ¿cómo respondemos a la victoria verdadera del ungido de Dios? ¿Podemos responder con envidia y con soberbia? ¿O podemos responder con amor y compromiso? Podemos responder rechazando. Disculpen. Podemos nosotros, hermanos, responder rechazando para vivir a nuestra propia manera. O podemos responder creyendo y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Podemos responder teniendo temor del hombre por encima de tener temor de Dios. O podemos responder con lealtad y con seguridad en Dios.
Mis hermanos, la manera en que respondemos determina si vamos a tener una enemistad permanente con Dios o si vamos a tener una amistad y libertad permanente por siempre con nuestro Dios. Si tú estás aquí y no estás seguro de tu salvación, ¿cómo respondes tú a la obra de Cristo? ¿Respondes como Saúl, queriendo boicotear al verdadero rey? ¿Respondes como al niño que sufre del síndrome del príncipe destronado? ¿Quieres los beneficios de Dios, pero el ídolo de tu corazón pellizca a Jesús porque no lo quieres reinando sobre tu vida? Mis hermanos, la esencia del pecado desde el jardín del Edén es querer ser Dios, es querer tomar la autonomía de nuestras propias vidas y nosotros ser rey. Por eso es que es tan chocante cuando hablamos de que solamente en Cristo hay salvación. Ese pecado de soberbia que expresaba Saúl es el pecado que manifestamos, que nos separa del Dios verdadero, que nos destruye, que nos condena para recibir el justo juicio de la ira de Dios. Ese pecado nos lleva a la muerte y ese pecado y la muerte son el gigante que tú no puedes vencer. Mas sin embargo, Dios envió a su Hijo para vencerlo por ti, si te arrepientes y crees en Él como tu Señor y tu Salvador. Cree en Cristo como el Rey de tu vida, como el Señor de tu vida. Despójate como Jonatán de tus vestiduras de rey, porque no eres rey sobre tu vida. Y entrégate haciendo pacto con el Señor, así como lo hizo Jonatán con David. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mientras todos los reyes de esta tierra continúan al día de hoy rechazando la obra de Jesús, hoy tú tienes la oportunidad de reconocer y responder a la realidad de que Cristo es el Rey verdadero y que solamente en Él hay vida eterna. Él es el buen pastor, el que dio su vida por ti para que tus pecados te sean perdonados, para que vivas con completa lealtad al Rey de Reyes. Ven a Cristo hoy. No esperes más. Ven a Cristo hoy. Si tienes preguntas, por favor, acércate y hablemos después del servicio. Quiero dirigirme a la iglesia. Iglesia Soli Deo Gloria. Quiero resaltar algunas cositas de este texto. Y es la realidad de que todos nosotros batallamos con el síndrome del príncipe destronado. Todos nosotros. Sí, todos los que están en Cristo continuamos batallando con el remanente del pecado, y este pecado remanente en nosotros batalla con todas sus fuerzas para que creamos que todavía somos el centro del universo. La soberbia y la envidia siguen siendo pecados que todos batallamos de alguna manera u otra, y debemos reconocer y arrepentirnos de los destellos de soberbia y los destellos de envidia que permanecen en nuestra vida. Recuerda que la soberbia es la valoración excesiva y desmedida de uno mismo que lleva a una persona a considerarse superior a los demás. No reconoce sus limitaciones. Entonces, ¿cómo se manifiesta la soberbia en nuestras vidas? Porque no se oye lindo, se los admito, no se oye lindo decir qué soberbio soy. No se ve bonito mirarnos al espejo y reconocer que estamos viendo a un soberbio ahí parado. Pero la realidad es que hay destellos de soberbia en nuestras vidas cuando menospreciamos a otras personas. Cuando pensamos que somos más importantes que otros, o cuando pensamos que somos el centro de atención o que este mundo gira alrededor nuestro. Eso es soberbia, hermanos. Cuando nosotros no aceptamos corrección por la palabra de Dios, eso es soberbia. Cuando podemos ver que las Escrituras claramente nos apuntan hacia
hacia la obediencia, pero nosotros nos aferramos a no obedecer ciertas cosas cuando no somos receptivos a que alguien nos pueda comunicar la verdad de las Escrituras en amor. Eso es soberbia. Mis hermanos, cuando se nos dificulta pedir perdón, cuando pensamos que la culpable es mi esposa todo el tiempo, o cuando el culpable es el esposo todo el tiempo, y él es el que tiene que pedir perdón, o ella es la que tiene que pedir perdón, y no me sale decir perdón, no te sale por la soberbia, que no quiere que aceptes que eres pecador y que fallaste. Mis hermanos, cuando tratamos de atribuirnos méritos y créditos que no nos pertenecen, hay veces que nosotros queremos resaltar y escuchamos la victoria de una persona y decimos, pues déjame que te cuente lo que me pasó a mí. Porque lo que me pasó a mí está mucho más grande que lo tuyo. ¿Por qué queremos buscar el crédito en las cosas? Eso es soberbia. Mis hermanos, nosotros no necesitamos depender del reconocimiento de las personas, porque en Cristo nosotros estamos seguros de que Dios el Padre puede ver en nosotros al Hijo y decir, en Él estoy complacido. Nosotros nos molestamos con la soberbia cuando no entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, en el cual ahora somos hijos de Dios. Y si Dios me acepta, ¿por qué voy a estar peleando por el reconocimiento de personas cuando Dios, el Creador Supremo, ha derramado su gracia sobre ti para aceptarte a su familia por siempre? Mis hermanos, la soberbia de Saúl era una pelea con Dios. Y cada vez que se manifiesta la soberbia en nuestras vidas, estamos peleando con Dios mismo. Y déjenme decirles, nunca vamos a ganar. Siempre vamos a perder. Con respecto a la envidia, les recuerdo que la envidia es el malestar o la tristeza que siente una persona ante el bien o el éxito de otros. Esto nace del corazón que no está satisfecho con lo que Dios le ha dado. Se manifiesta de dos formas. La envidia pasiva. Esta es la que sufre en silencio, esta es la que se carcome por dentro, la que ve al hermano celebrando pero no te permite celebrar y no le dices nada y nadie se enteró, pero tienes esa batalla dentro de tu corazón. Esa es la envidia pasiva. Te pregunto, ¿habrá algo que te incomoda o te inquieta o te molesta por dentro cuando alguien recibe atención? ¿La atención que tú quieres? ¿Qué tal cuando llega alguien nuevo a la iglesia con unos dones a lo mejor más desarrollados que los tuyos? ¿Vas a ver a esta persona con envidia? O cuando alguien obtiene algún reconocimiento que tú buscabas, o cuando alguien genera más dinero que tú, o cuando a alguien le dan la promoción que tú tanto quieres. Mis hermanos, pregunta seria, ¿podríamos nosotros regocijarnos con un hermano cuando Dios le da a él lo que tú le estás pidiendo por mucho tiempo? La respuesta es sí podemos, pero a veces no lo hacemos por la envidia que hay en nuestro corazón. Nosotros vemos que esa envidia pasiva rápido se volvió activa en Saúl y de envidiar rápidamente quiso matar. Esa envidia en nuestros corazones debemos confesarla. Esa soberbia debemos confesarlo. ¿Por qué? Porque eso sigue creciendo. Y va a querer, al igual que Saúl, matar y tener comportamientos destructivos. El pastor puritano nos habla acerca de la envidia y del antídoto de la misma. Él dice, la envidia es un estado del espíritu que no puede aceptar. El pastor puritano, no dije el nombre, Jeremiah Burroughs. Dijo, la envidia es un estado del espíritu que no puede aceptar la disposición de Dios al bendecir a otros y que por tanto en su raíz una rebelión contra la soberanía de Dios. Por el contrario, el antídoto es el contentamiento. El contentamiento es ese dulce interior, tranquilo y gracioso estado del espíritu que libre y gozosamente se somete y se deleita en la sabia y paternal disposición de Dios en toda condición.
Mis hermanos, todos tenemos esto, un poquito de soberbia, un poquito de envidia, pero a veces la mantenemos allá adentro porque no la sabemos identificar. Y este es el momento que Dios en su soberanía y en su gracia nos permite reflexionar si hay soberbia en nuestros corazones, si hay envidia en nuestros corazones. Para concluir, les hablaba al principio del síndrome del príncipe destronado. Y esto es un término que los psicólogos han puesto para describir el sentimiento que tienen los niños cuando llega el recién nacido a su casa. Los psicólogos recomiendan a los padres lo siguiente. Recomiendan que hablen con el niño antes de la llegada del nuevo hermano. Recomiendan que lo involucren en la preparación y el cuidado del nuevo miembro de la familia. Recomiendan que se aseguren de que el niño tenga su tiempo y su espacio y que fomenten una relación positiva entre los hermanos para que puedan comunicar el amor y el valor que hay en la familia. ¿Qué tal si nosotros entendiéramos que Dios ha provisto para nosotros, para que lidiemos con ese síndrome del príncipe destronado que está en nuestro corazón? ¿Qué tal si entendiéramos que Dios nos ha hablado de sí mismo, nos ha dado su palabra, nos ha presentado el evangelio, nos ha dicho cómo nosotros podemos ser salvos por medio de la fe? Y sí tenemos este sentido de soberbia y envidia, pero Dios en su misericordia nos da de su espíritu para que podamos ver las maravillas de Dios. ¿Qué tal si entendiéramos que Dios no solamente nos ha hablado y nos ha preparado, sino que Dios nos ha involucrado? Así como el padre debe involucrar a sus niños para recibir al nuevo miembro de la familia, Dios nos ha involucrado en su plan redentor, uniéndonos a una iglesia para que seamos embajadores del reino y proclamemos la verdad del evangelio de Jesucristo. Sí, todos y cada uno de nosotros que tenemos la fe en Cristo, Dios te ha involucrado. Esto no es una labor del pastor o de los líderes o de personas específicas. Esto es una labor de todo aquel que dice creer en Cristo Jesús. Que nosotros proclamemos la verdad de Cristo. Mis hermanos, Dios nos ha dado también medios de gracia: la iglesia, la oración, la palabra, el compañerismo, el discipulado, el compartir tiempo unos con otros. Dios nos ha hecho parte de su iglesia para que crezcamos en Cristo y amándonos unos a otros como hermanos. Mis hermanos, Dios nos ha dado de su espíritu. Dios ha provisto para nosotros para que lidiemos con este síndrome del príncipe destronado en nuestras vidas. Así que hago la pregunta una vez más: ¿cómo responderemos a la victoria del verdadero ungido de Dios? Para que cada día nosotros nos preguntemos: ¿cómo responderé hoy a la obra de Cristo en la cruz? Es mi oración que podamos responder como Jonatán, entregándonos por completo, cediendo a nuestro trono, porque Cristo es el Rey verdadero. Y ahora, mis hermanos, les pido que preparemos nuestro corazón, que meditemos en estas palabras para juntos venir a la mesa del Señor.